posicionando el turismo como una herramienta para restaurar ecosistemas y empoderar comunidades locales. Su visión estratégica ha consolidado a Biotácora como un referente de modelos turísticos innovadores y sostenibles. Nos acompaña con el tema Comunidades y Buen Vivir. Un aplauso de bienvenida entonces para nuestra siguiente conferencista. Bueno, muy buenas tardes, muchas gracias por estar acá, por tomarse el tiempo de aprender, que es tan importante para nuestros negocios, para nuestra vida. Y el día de hoy, tuve un reto bastante importante para esta charla y es hablar de comunidades y buen vivir. Soy la más joven de los speakers y eso pues también me pone en una posición como de ¿cómo se dice? Como de autoridad, no autoridad. Por eso decidí hoy tomar el rol de aprendiz del senior, porque de ahí es donde nace como todo el concepto del buen vivir, ¿no? ¿Quién mejor nos puede enseñar cómo vivir bien que el senior, ¿no? Entonces, pues básicamente mi presentación está basada desde la visión del aprendizaje. Biotácora ha sido una creación de esa experiencia en el contacto con comunidades locales en diferentes partes de Colombia, y gracias a esa investigación o a esa pasión ardua por conocer la biodiversidad de mi país, me ha llevado a crear este proyecto con mucho amor, con mucha entrega, en la semana pasada, el día 3 de diciembre, recibimos el premio de la medalla de mérito turístico, que es uno de los premios más importantes a nivel nacional en innovación en el sector turístico. Entonces hoy quiero compartirles cómo ha nacido eso desde el conocimiento ancestral, aquí con el permiso de los abuelos colombianos que me han acompañado en este andar. Un poquito, pues ya nos comentaron un poquito sobre mí, pero como les mencionaba, quiero tomar el rol de aprendiz en este espacio y compartirles un poco de esa misión que me ha llevado a crear Biotácora, y al compartir en espacios de facilitación varias comunidades, en especial del Valle del Cauca y el Cauca, en donde he tenido la oportunidad de facilitar espacios de co-creación de planes de turismo de naturaleza para áreas protegidas y comunidades locales. Y creo que una de las preguntas que me llevó inicialmente a esto es cómo aprendemos de los mayores de los pueblos originarios para retornar al equilibrio de convivir en armonía con la naturaleza, que ya hay muchos saberes de esa ciencia ancestral que hemos ignorado desde la ciencia moderna, y que hay aprendizajes que debemos retomar no solamente para nuestros proyectos turísticos, sino para nuestra vida propia. Entonces, eso es como el enfoque que quiero darle a esta presentación y el objetivo. Y todo parte desde ese primer viaje o ese primer contacto con nuestros pueblos originarios. Quiero hacerles la pregunta: ¿cuántos de acá han conversado con alguna de las personas o indígena, de nuestro país? ¿Han tenido alguna conversación? Bueno, me gusta ese número. Mi primer encuentro nunca había hablado con un indígena, y fui llamada a ser profesora de ciencias naturales, física, química y biología en la comunidad de Yapú, en el Baupés. Eso es la mitad de la selva, a 30 minutos en avioneta desde Mitú. Y allí viví 4 meses, y ese fue mi primer contacto con pueblos originarios en Colombia. Y obviamente llego de bióloga de la Universidad de los Andes con todo mi ego de enseñarle a los estudiantes de la selva, ¿sí?, sobre biología, sobre ciencias, y obviamente juzgando un poco como esos saberes desde la ignorancia. Aquí mi cara lo dice, es como, ¿qué es esto? Esto es un mico, básicamente empalado, cocinado para comer, y ahí obviamente tuve la misma reacción que ustedes. Es como, ¿qué es esto? ¿Cómo se les ocurre hacer este tema? Pero después entendí que son culturas diferentes, que son encuentros diferentes, y que yo no los puedo juzgar desde mi historia, ¿sí?, sino desde la historia propia de un territorio. Esa es una tradición desde milenios atrás. No puedo llegar yo como bióloga de la Universidad de los Andes y ¿qué están haciendo? Está mal hecho. No tengo la autoridad ni el juicio para decir. Y resultó que nuevamente en ese ego de científica debo tomar el rol de aprendiz nuevamente, ¿sí? Y me convertí yo en aprendiz de la selva cuando yo fui a enseñarles sobre ciencias naturales y física y química. En ese encuentro también me encuentro primero pues con
digamos, con esas diferencias culturales. Yo era la profesora de mundos de afuera, o una persona ajena a la comunidad, éramos solamente 2 personas en la comunidad. Entonces obviamente era algo, yo era la diferente, yo era la de afuera, yo era la ajena, ¿sí? Y obviamente empiezo como a observar un poco las dinámicas de la comunidad, a intentar entender otra cultura diferente a pesar de estar en mi país, porque ahí no soy extranjera. Bueno, me encontré entonces con la misión de aprender también de los abuelos. Siempre digo que los niños de la selva también me estaban enseñando, pero los abuelos de la selva son las bibliotecas vivientes de nuestros ecosistemas y de nuestros territorios. Entonces allá hay muchos saberes que hemos ignorado. Y la sabiduría de los mayores es para mí la brújula para navegar hacia un futuro en armonía con la naturaleza. Son los centros de conexión. Decimos que un ecosistema, cuando tienen esos árboles gigantes, y aquí en el Quindío que hay tantos abuelitos sembrados milenios atrás, desde cientos de años ahí sembrados, son los centros, son los hubs energéticos de los territorios y de los ecosistemas. Pues los abuelitos también lo son, ¿sí? Todos los abuelos, los centenarios, ayer los veíamos con la presentación de nuestro compañero Jorge de Costa Rica, que si se la perdieron los que no vinieron ayer, véansela porque es fantástica. Y ellos son centros de conexión, son centenarios, son personas que han vivido más de 100 años sobre la tierra. Imagínense la sabiduría que hay, corazón, cerebro, y ellos son expertos en contar historias. Pero bueno, eso es un capítulo que les va a hablar el experto en storytelling, entonces no voy a entrar en eso, pero ellos son contadores de historias y de hecho nos enseñan a través de las historias, sobre todo los pueblos originarios, ¿sí? Ellos no tienen escritura, no tienen libros, entonces todo su conocimiento lo transmiten a partir de la palabra. Entonces son las raíces del saber. Importante, este arte, todas las piezas que van a ver en esta presentación son arte de Jason Castillo, un artista que ha tomado, digamos, todo su arte en óleos muy especiales, lo invito a que lo sigan, y que me ha acompañado a estructurar la esencia de esta presentación. Y empiezo con el primer abuelito que acompaña mi camino, que aparece por allá a enseñarme allí en la selva, el Payé Cándido. Él es, ya abandonó este plano terrenal. El Payé Cándido fue un abuelito que era el centro, o ese arbolito de conocimiento sobre la medicina de la ayahuasca y todas las ceremonias que ellos desarrollan allí. Entonces pues era una persona muy importante en su comunidad, y pues cuando intenté acercarme a él, como aprender un poquito, aproximarme como a su conocimiento, él era muy hermético, ¿sí? Muy de pocas palabras, ¿sí? Y a veces hasta cascarrabias. Entonces pues fue un poquito complicado intentar aprender, pero en sus cortas palabras y más que todo en su silencio. Entonces creo que fue uno de mis principales maestros, digamos, como de este proceso, y la invitación es a que tratemos incluso a veces de cuando los mayores son un poquito cascarrabias, igual ahí hay mucho conocimiento hasta en su forma de ser, entonces seguir aproximándonos a él. Y yo en mi ego pues voy a buscar al Payé Cándido. Si es una persona que de pronto no me recibe como con armonía, pues traté como de más bien no molestarlo, ¿sí? Y hoy en día me arrepiento porque nos dejó. Y básicamente no tuve la oportunidad de seguir aprendiendo, de retomar nuestra conversación en el punto de inicio, pero ellos son esas bibliotecas vivientes que resguardan mucho el cuidado y la armonía en sus territorios. Son aquellos que hacen todos estos rituales, los preparan y manejan toda esta misión de vida, de cuidar los territorios desde el mundo espiritual, ¿no? Y tenemos las autoridades que nos cuidan en el mundo real, la policía, los militares y demás. Ellos son guardianes del mundo espiritual. Aquí están en sus danzas. Y dice esta obra se llama Selva naciendo de la olla de Capi o de la olla del Yajé, que es donde ellos conectan con ese mundo espiritual para resguardar el territorio. Y esta es una de las danzas que ellos dirigen en sus malocas. Y antes de continuar, pues en ese momento creo que no estaba preparada para iniciar con mi camino en el Yajé o en estas medicinas. Sentía mucho miedo y nunca lo tomé en el territorio por ese miedo, así como que
tampoco siento que era mi momento, siento que las plantas también te llaman en el momento indicado, y en ese momento durante los 4 meses que viví simplemente estuve de espectadora, ¿sí? En mi sobriedad absoluta, viendo cómo se manejaban todas estas dinámicas sociales, culturales en el territorio y cómo aprendí. Bueno, ¿qué es esa palabra? ¿Qué es eso de indígena? ¿Qué significa ser indígena? Resulta que alguna vez un abuelo, el Jate Kulchavita, ahorita hablaremos de él, me dijo, indígena significa el gen de Dios dentro de nosotros, ¿sí? Y eso me llamó la atención porque ¿cómo así? Muchas veces hemos sido despectivos con los indígenas, ¿sí? Y resulta que su palabra nos indica que es asumir a Dios dentro de nosotros, ¿sí? O a la fuerza infinita. No quiero entrar en religiones acá, pero es la fuerza infinita, el gran espíritu, el Espíritu Santo, como usted lo quiera llamar, pero es esa fuerza interior o esa fuerza vital, llamémosla, me gusta esa palabra. Y también decía ese mismo abuelito, me decía, si quieres conectar con los ángeles, esfuérzate a vivir como ellos en la tierra. Y entonces es como asumir el rol de este papel de ser Dios sobre la tierra, de una manera. Este es otro abuelito, un poquito más amigable que el Paye Cándido, que me enseñó un poco como más de todas sus costumbres, de la forma de vida, de por ejemplo la forma en que cazaban en los años milenarios. Ya no la usan, ahora usan escopetas, pero esta era la forma de cazar y bueno, era divertido como aprender ya desde la parte mundana o del territorio, no tan a nivel espiritual, sino más como en sus costumbres tradicionales. Y con el Paye Gregorio también me comenzó a compartir un poquito de sus saberes en cestería, ¿sí? Y cómo ellos usan todos estos artes para entrar en un proceso de meditación y de introspección, un viaje hacia adentro. Entonces aquí comienza cómo organizar los palitos, cómo ordenan el pensamiento, organizar los palitos, ponerlos en una estructura un poquito más, digamos, aquí si pueden ver, se va viendo cómo lo va organizando como en una espiral, ¿sí? Y esto es una estructura que se llama el güiro, que usan mucho para las medicinas en sus rituales, para poner las medicinas como una repisita, pero es más allá de una repisa, ¿no? Aquí estoy yo tratando de hacer la misión que me habían encaminado, y la idea de todo ese proceso era que llegaras a que esto fuera lo más redondo, centro del güiro. El Jate, también un maestro importante en mi vida, después de llegar de la selva, tomó un curso con él que pues me llamó mucho la atención porque se llamaba el curso de mundo indígena. Es bellísimo porque era como ya un poquito más estructurado, espacio para compartir, aunque era un salón así como cualquiera de acá, un poquito más chiquito, éramos 15 personas aprendiendo con el Jate en un centro de pensamiento en Bogotá, y él nos empezó a compartir alrededor de una velita, ya no era la fogata, pero una velita, el mambeadero, un compartir de hojas de coca, pero muy como en el mundo indígena, y entender un poquito qué es eso del mundo indígena. Entonces fue un gran maestro y todavía nos acompaña por acá en la tierra, así que aprovechenlo. Y él inicialmente es quien me introduce a ese viaje en espiral de introspección, de vivir sobre la tierra, de aprender a vivir sobre la tierra en esa búsqueda de autoconocimiento. ¿Y por qué lo traigo aquí en colación al tema de comunidades y buen vivir? Porque para vivir bien yo tengo que conocerme a mí misma y entender cómo me relaciono con el otro y cómo creo una comunidad en torno a mí misma, ¿no? Y cómo me relaciono con los demás. Y en ese viaje en espiral, o en los espirales, están inmersos en todas las comunidades indígenas de América Latina, me atrevo a decirlo. Aquí algunos de los, digamos, de las muestras de mochilas, de artículos, y todo hace alusión a ese ciclo de vida, muerte, vida, ¿sí? Constantemente estamos muriendo y renaciendo en nuestros procesos diarios, incluso nuestros ciclos como mujeres, ¿sí? Los hombres también tienen sus formas de ciclidad, pero nuestro ciclo es un poquito más manifiesto, digamos. Entonces tenemos un proceso con la luna tamtada, 28 días, en nuestros primeros días estamos como con toda la energía, nuestros últimos días del ciclo están más mermaditas, y entender eso nos lleva a conectar un poco más con nuestra humanidad, nuestra naturaleza propia. La representación de estos espirales es esa representación del espacio y tiempo, y en los Misak se denomina enrollar y desenrollar, por eso es una doble espiral Misak. Vamos aprendiendo y desaprendiendo. Y en ese güiro que nos compartía el Paye Gregorio, tenemos que encontrar nuestro nudo, nuestra unión, nuestro ombligo, nuestro amarre seguro, nuestro centro. Cuando mantenemos nuestro centurismo, ya para los diseñadores de experiencia, es súper importante tener esa autenticidad clara, sembrada,
en el ombligo, bien adentro. Eso nos hace auténticos en nuestra misión de vida de compartir nuestra cultura al de afuera. Lo primero que se hace en la vida es discernir entre el bien y el mal, ¿sí? Y ese juicio lo aprendimos de nuestra mamá y nuestro papá, ¿sí? Pero también hay historias que se han contado de pasados infinitos que posiblemente hoy no funcionan para mí, que en algún momento un ancestro le funcionó o sembró un dolor, una ira o algo que no me pertenece. Entonces en ese viaje en espiral yo tengo que comenzar a ordenar mi pensamiento y a limpiar mi semilla, limpiar mi ombligo, limpiar cuál es mi historia verdadera, en qué de todo ese juicio del bien y el mal, ¿sí? ¿Qué me sirve y qué no me sirve a mí? En mi centro, soltar cosas que no me pertenecen. Quiero saber por qué siento ira por X o Y razón. Y ahí están todos estos ancestros. Tuve la oportunidad de conocer solamente a mi abuela Paulina y los demás abuelitos pues fallecieron antes o en el año en que yo nací, entonces no tuve la oportunidad de compartirlos. Hay muchos saberes en nuestros abuelitos y de entender también esas historias que funcionan y otras historias que ya no nos funcionan y dejarlas ir, agradecerles, pero ya no me pertenece. Tu ira no es mía. Acá están un poquito los padres de mi papá, que también pues ellos hacen parte de esas historias que están allí y también son nuestros maestros. Bien, entonces también el Taita Anselmo de la comunidad Misak, la comunidad Misak se hace llamar los hijos del agua y el arco iris, y ellos aprenden de los sueños, toda su medicina, todos sus saberes, e incluso ese centro, ese ombligo lo siembran o a partir de visiones de sus sueños. ¿Cuál es tu misión de vida, tu propósito? Hay mucho saber de esa respuesta en lo que sueñas, ¿sí? ¿Para qué viniste a este mundo? ¿A qué? ¿A servir? ¿Cómo? ¿En qué? ¿Es medicina de plantas? ¿Es partería? ¿Es ser policía? ¿Es ser conferencista? ¿Cuál es esa misión de vida? Y también el Taita Anselmo aprendió a través de sus sueños que él tenía que ser médico. Fue músico, borrachín, etcétera, pero y él decía, y la naturaleza dice, si tú no usas tus herramientas, la naturaleza te las empieza a quitar, ¿sí? Tienes un saber en tus manos. Hay que usar las manos para ese saber, porque suceden cosas, te quitan esas armaduras, esos poderes personales. Y él me enseñó algo que llaman el lenguaje natural, es aprender a leer la naturaleza, o la IN, la inteligencia natural. Pero esa inteligencia natural también necesita un prompt. Ayer Jimmy nos hablaba que la inteligencia artificial pues necesita que le des unas instrucciones súper claras, el complemento y el texto. Pues la inteligencia natural también funciona parecido y necesitamos que darle un prompt. ¿Cómo es ese prompt? ¿Cómo funciona el prompt de la naturaleza? Aquí está, así funciona la inteligencia natural en nuestro organismo. Resulta que tenemos 4 dimensiones en ese espiral de la vida. Tenemos la dimensión del pensamiento o el conocimiento razonado, los números, las matemáticas, todo ese pensamiento que a veces la mente nos juega la pasada. Tenemos el conocimiento silencioso, el sentir, el espíritu, ¿sí? Eso que está allí como silencioso pero que existe, nuestra alma, ese aspecto. Tenemos el conocimiento concreto que es en el hacer, ¿sí? Y en mi cuerpo, pues mi cuerpo físico, ¿no? ¿Qué estoy haciendo con lo que pienso o con lo que siento, ¿sí? Y está una última parte que es el revisar. En ese ciclo de la vida, en esa espiral de la vida que nos enseñan los abuelos, el buen vivir está asociado a ese revisar. ¿Cómo estás percibiendo ese estado de paz? ¿Estás percibiendo un estado de paz en tu espiral de la vida? Ese es como el termómetro, ¿sí? ¿Cómo me estoy relacionando y cómo me estoy relacionando con los otros y con la naturaleza? Y obviamente en el centro pues está el ser, ¿sí? Que es nuestro centro, nuestro amarre, nuestro ombligo, quién soy. Conocer el territorio, caminar el territorio también me lleva a una introspección, ¿sí? A conocer la naturaleza en donde vivo y cómo me relaciono con ella. Y ahí también hay mucho saber de cuando yo subo una montaña, es una meditación, ¿sí? Y el territorio nos habla, nos dice, la naturaleza siempre es esa guía para usar esa inteligencia natural. Y ese es el espiral de la vida, pues nuevamente está como en todas las formas de vida, en los ciclos de las plantas, los ciclos de los animales. Veíamos en el museo el ciclo de la mariposa, el ciclo del caracol, el ciclo de los bichos también tienen diferentes formas en la metamorfosis, ¿no? Aquí está el ciclo pues manifestado en el arte de Jason de la planta de tabaco, ¿sí? Las plantas son gran aliados en nuestro camino para limpiar la semilla, para limpiar ese centro. Entonces, acá nuevamente una alusión a la olla de Capi de
ayahuasca, y aquí llega este maestro Taita Rufino Criollo con su medicina de la ayahuasca, y ahí como que ya dije, bueno, es un segundo llamado. Hay que atender los llamados, y con él también tuve la oportunidad pues, de entrar ya en esos viajes de medicina con las plantas, y también de ir a la introducción, de entender las plantas, de relacionarme con las plantas, con ellas y con otros seres. Aquí vamos a hablar de las plantas, pero hongos, animales, pajaritos, ¿sí? Pero las plantas son nuestras gran aliadas para entrar en la conexión de ese gen de Dios dentro mío. Entonces, el proceso es limpiar esa semilla, depurar el pensamiento, revisar, manejar la dulzura de la palabra, la disciplina en el pensamiento y la visión, abriendo las puertas para ese entendimiento, porque hay muchas historias que me nublan y no me dejan ver qué es la realidad, qué es la verdad. Y eso es una búsqueda que tenemos que hacer nosotros muy personales y asumirla, ¿sí? Sobre todo también, como les decía, prestadores de servicios que estamos buscando nuestra cultura. Y ya digamos en el paso de limpiar mi pensamiento, ya viene sembrar la semilla en el hacer. ¿Qué es lo que estoy haciendo? Si soy tejedora, si soy conferencista, consultora, educadora, ¿sí? Todas las profesiones que podemos ser, hotelero, ¿sí? ¿Cómo estoy sirviendo yo con ese pensamiento en mi quehacer diario? Porque todos estos seres habitan en la naturaleza, son invisibles, pues digamos que acá el artista nos los hace ver un poquito más reales, como él se los imagina también a través de sus visiones, porque también es un buscador de señales, pues, pero ellos habitan allí y tenemos que comunicarnos con ellos en ese plano espiritual que los abuelos nos enseñan, y que los abuelos se convierten en guardianes de estos espacios. Caminar la tierra, ir a las lagunas sagradas, hacer pagamentos, agradecerle a la tierra por entregar mi pensamiento limpio, es pura energía de armonía con la naturaleza, y ella lo agradece. Mamá Agustina, sabedora de partería en el cuidado del cuerpo femenino, ha sido una gran maestra en ese aspecto. También Misak, tengo muchas historias sobre ella, pero voy a pasarla rápido. Cuidar la semilla, revisar. Bueno, pues con ella básicamente es la razón por la que puedo pararme acá hoy a hablar con mi periodo. Porque usar las medicinas de las plantas también encuentra como con ese ciclo. Ella dice, en los días de tu periodo tú tienes que estar descansando, no salgas de tu casa. Mamá Agustina, pero me toca hacer una charla. Me toca en el 14 de diciembre hacer una charla. ¿Qué hago? Pues usa las plantas para poder transmitir la energía que necesitas para pararse acá, necesita mucha, ¿sí? Y uno no puede, digamos que cerrarse a esa misión, sino asumirla y apoyarse en los aprendizajes de las plantas. Ahí tengo mi termo con caléndula y con manzanilla para poderme parar acá y poder compartirles esto. Las mujeres también son guardianas de su tierra, nos enseñan a cuidar la chagra o la huerta, a aprender a cuidarnos. Mi vida es la chagra. Si le entra una plaga, hay que revisar qué está pasando. La plaga es la enfermedad. ¿Qué está pasando? Si lo cuido bien, cosecha autocuidado, control y sabiduría. Comienza a liberarse los apegos instintivos del cuerpo. Y esta es ya, digamos, cómo yo me relaciono. La medida, digamos, el termómetro de ese ciclo en espiral es cómo yo me relaciono con los demás, cómo yo creo entonces esa común unidad. Y esta es la comunidad de viajeros de Biotacora, donde vamos creando. Dice, no hay bienestar individual sin bienestar colectivo, incluyendo el bienestar del territorio. Sanar el cuerpo es sanar el territorio. ¿Con quién estoy sentada? Tengo un lugar, el individuo define su lugar. Los jaguares son centros, digamos, abuelos muy poderosos que nos enseñan a cuidar el territorio. Tengo un lugar, el individuo define, se sienta, se centra, se ordena, se aquieta, y esto nos permite entender el misterio de la vida, la autoorganización, mi unidad o mi comunidad. Estoy con quién me siento para organizar mi territorio. Aquí están principios para la formación de comunidad. Dar es lo mismo que recibir en esa espiral. Lo hago por mí primero, ¿sí? El perdón deshace las ilusiones y hace ver la realidad. Los 3 perdones es perdonar el pasado, perdonar el presente, perdonar el mundo, borrar y limpiar la historia para que el pasado no esté en mi presente. Yo te la paso. Este es, digamos, el fin, digamos, de Biotacora, con su forma de desarrollar los viajes en un diálogo constante con las comunidades, poniendo en la biodiversidad en el centro y articulando como esa comunidad que nos incluye, porque si no hay selva, esta cosa me salió, si no hay, bueno, aquí salió este resumen, dice ya, acaba. En el centro tienes la fuerza y asumir nuestro rol como jaguares del territorio, como guardianes, ¿sí? El jaguar es la integridad, es la
fuerza interior, ¿sí? Y tenerlo presente hoy más que nunca cuando sus ecosistemas se están perdiendo y lo estamos perdiendo, es una guía siempre para mantener esa integración con nuestros entes. Ese es el llamado del jaguar, y para los que de pronto no conectan con los dioses ni los animales, pues aquí está. Haz que la fuerza trabaje para, los religiosos, aquí está la palabra. Yo soy el camino, la verdad y la vida. Ese jaguar es el equilibrio, es la integridad, el punto justo entre la vida y la muerte, ese centro, ser que atraviesa el cielo, la tierra y el mundo del agua. La jaguaridad es tomar conciencia de la interconexión de los sitios sagrados por los que atraviesa este animal. Un estado de alta maduración interior es la depuración de ese espiral de la vida, es lograr el estado de gurú, lograr el control de tus instintos y el gobierno de tus emociones, salir del paradigma del tener para entrar en el paradigma del ser, y creo que esa es la misión hoy en esto. Y ya me bajaron de acá. En diciembre hay un plan sin igual. Armenia Quindío nos va a enamorar. Tercer Congreso de Turismo, Señor, vamos a disfrutar. Gente, Señor, lista para soñar. En Armenia el sol brilla sin parar. Cincuentonía nos invita a soñar. Gobernación y Fontur en unión nos llevan por un viaje de emoción. Quindío lleno de color y de paz. En este congreso todo va más. El ministerio apoya el turismo presente, con FENALCO siempre al frente. Vamos a viajar sin parar. El turismo es para disfrutar. En Armenia unidos sin temor, cada rincón llena el corazón. Los montes verdes bajo el cielo azul son testigos de este lazo tan cool. En cada charla y en cada acción, los Señor vive su pasión. Las experiencias no tienen final. En cada sendero algo especial. Armenia es un sueño hecho real. Turismo, Señor,